Hay varios temas que se están reclamando de los jubilados, el tema medicamentos, el tema recomposición salarial. Mientras vemos lo que ocurre en el Congreso, ya está sentado Eugenio Semino, que es el ombudsman de la tercera edad. Gracias, Eugenio, por estar con nosotros. No, al contrario, Luis, un placer estar con ustedes. Bueno, dijo el presidente el domingo que las jubilaciones vuelan en dólares. Bueno, en realidad es una falacia, porque precisamente lo que toma es la evolución del haber del jubilado y no así lo que cobra el jubilado. Y explico. Desde hace 2 años y un mes, el Estado argentino paga una suma en negro a los jubilados, a 6 millones, nada más ni nada menos, que no es remunerativo y es discrecional. Claro. Lo decide el ministro, el presidente de turno. El año pasado subía antes de una elección, bajaba al mes siguiente. Hoy está congelado. Se llama bono, un eufemismo argentino. Y claro, lo que toma el presidente es la medición del haber exclusivamente, sin ese bono. Pero vamos a ver de la miseria que se está hablando. Nosotros venimos planteando hace 2 años y 2 meses que el sector vive una crisis en términos humanitarios. Es decir, nuestras personas mayores, nuestras personas con discapacidad, no es que perdieron calidad de vida, se están muriendo. Esto es desoído absolutamente, obviamente, por muchos actores políticos que son gerontofóbicos directamente y por una sociedad que es jerascofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Lo traduzco al idioma mayano, que tiene un enorme miedo al envejecimiento. Claro. Porque este espejo que adelanta, yo soy un viejo, les muestra hambre, le muestra pérdida de roles sociales y le muestra que no va a tener atención en la salud en tiempo y forma. Todo esto está pasando en Argentina. Hoy ustedes hablaban de la pandemia. Quienes somos parte de la comunidad geriátrica gerontológica, vivimos la pandemia dentro de los geriátricos. Se sacaban los óbitos y se miraban por televisión. Hoy no aparecen en televisión. Pero en la pospandemia se sigue llevando vidas, ha estresado definitivamente el sistema de salud. No existe la atención a la salud mental y no existe atención en tiempo y forma. No, pero aparte, usted dice algo que es muy importante. Comparto la gerontofobia que hay y este miedo también a envejecer, ¿no? Cuando uno hace un cálculo aritmético sobre 305.000 pesos, o sea, a mí me parece como indigno. O sea, estamos hablando de jubilados que 6.5 de cada 10 jubilados cobran la mínima. Así es. Entonces, que de paso quiero abrir de vuelta el @Luis Novarecio en el Instagram o en todas las redes, y si le querés preguntar algo a Eugenio Semino. ¿Qué va a cobrar el jubilado con esta sanción del Congreso, veto del presidente y la incógnita de si van a poder insistir? Bueno, hoy en septiembre están cobrando 5 millones de los jubilados que perciben la mínima, 305.000 pesos, lo que señalabas. Pero a su vez hay un subsector que es de las submínimas, del cual se habla menos que de los jubilados, que son las pensiones no contributivas, casi 1 millón. ¿Saben quién las cobran? Las personas con discapacidad y las pensiones universales. Están cobrando 250.000 pesos. Nos parece un error, es insólito suponer que alguien con 300.000 pesos pueda subsistir, pero una persona con discapacidad a su vez cobra el 70% de eso. Claro. Es decir, estamos en algo que está invisibilizado, que los que hacemos atención directa, nosotros atendemos 300, 400 casos por día y un colega en un hospital hace lo mismo, en una residencia. Y esto parece que no es parte de la agenda. Es más, el ajuste de la economía hoy se viene haciendo sobre el sector. Es decir, el superávit, de ese superávit, el 30% lo pone la Seguridad Social.
Hablemos un poco de los medicamentos, porque estoy viendo acá mensajes, ¿no? De una televidente que dice, yo pagaba 28.000 pesos por los medicamentos, ahora pago 90.000. El gobierno dice, no es cierto que se hayan quitado medicamentos de la atención del PAMI. ¿Me cuenta qué pasó? Se quitaron descuentos y se anunció el mismo día del veto. Una cosa insólita, ¿no? Es decir, yo cuando era joven y leía algo de política, se decía que gobernar era priorizar, ¿no? Y tener sentido de la oportunidad. El mismo día que de una pequeña reforma de movilidad surge el veto, el mismo día se descuentan, se reducen descuentos de PAMI. A través de una explicación alambicada que aparecen 44 moléculas de menos, que no son 44 medicamentos, que aparecen medicamentos que ahora en realidad se consideran que no hace falta prescripción médica, que son de venta libre, por lo cual tampoco se les hace descuento, que los medicamentos por vía de excepción, que ya son una ridiculez, que reciben algunos jubilados, 1.500.000 de un padrón de 5 millones que tiene el PAMI, que tienen que demostrar que son pobres de toda pobreza, se le agregan requisitos a esa pobreza. Por ejemplo, hasta hace una semana era pobre de toda pobreza el que cobraba el mínimo y un poquito más, ¿no? Hasta 0,5 más. Bueno, ahora es ese mínimo más un 15% más. Y a su vez, cuestiones patéticas que hablan del pensamiento primitivo de nuestro sistema decisorio. El jubilado que tiene un auto de menos de 15 años de antigüedad se lo considera pudiente. Lo que escuchaste, se lo considera pudiente. Viste que hay países que los más de 15 años no pueden circular los autos. Sí, claro, obvio. Bueno, el jubilado que tiene un auto de 14 años se lo considera pudiente. ¿Y cómo lo afecta en su...? No tiene medicamentos con el descuento del 100%. Cosa absurda, yo le decía a las autoridades, no son las autoridades estas o las anteriores que rigen el tema de la medicación y ahora lo comento. ¿Qué hace el hombre? ¿Vende la rueda y compra un medicamento? ¿O vende el carburador? Es un disparate. Acá también hay un sector que no aparece representado muchas veces, porque hablamos de la mínima con toda razón, pero por ejemplo Gabriela dice, los que no cobramos la mínima, solo un poquito más, no tenemos derecho al bono. O sea, esta cosa de ir achatando brutalmente, ¿no? Por eso tenemos... Año 90, bueno, ustedes son jóvenes, pero año 90 yo ya tenía juventudes acumuladas y trabajé siempre en el sector, tenía los hogares públicos a mi cargo. Norma Pla, que quedó casi mítica, ¿no? Sí, claro. No, yo era ministro, le decía Caballo. Claro, eran los que recibían $200 de la mínima, eran el 17% de los jubilados. Hoy son el 90%. Es decir, lo que estamos viendo que la seguridad social genera problemas en todos lados, es un alto costo. Ya en el mundo, desde fines de los 80 y demás, se descubrió que con toda razonabilidad, una persona de 65 años no se va a morir en un ratito. La biología te ofrece 20, 25 años más de vida plena con calidad. Entonces, ¿qué dijeron primero los nórdicos, después los europeos y después América? Y que Argentina fue al revés. Dice, esta persona se nos convierte, saliendo de la producción, en estos 25 años, en un gasto insoportable socialmente. Por lo cual, busquemos qué virtudes tiene. Simplemente, capitalismo puro, dispone tiempo, puede consumir, para que se convierta en un fenomenal reproductor de riqueza que hay que hacer. Ponerle plata en el bolsillo y salvo en el cuerpo. Claro. Y así vemos que la conversión de las monedas al euro, de las distintas monedas al euro, la protagonizaron los viejos.
Nunca sé si te tengo que tutear o no, porque hace tantos años que te conozco, Eugenio, que... Pero sí, eso. ahí está. Y aparte, digo, no estamos tan lejos de edad. Los que aportamos 40 años seguimos postergados porque no tenemos bonos, pero sigue siendo una miseria. 450.000 pesos aporté desde los 18, dice Adriana López. No puede hacer nada, Adriana. Mira, Luis, para llamar las cosas por su nombre y tutear a la realidad, en Argentina hoy no hay un sistema previsional. Cuando digo esto se horrorizan los previsionalistas, los políticos. Hoy tenemos un programa de subsidios por la edad. Es decir, cuando vos cumplís 65 años, el que administra el poder en ese momento de turno te da algo. Nada tiene que ver con tu historia laboral, mucho menos con tu historia social y muchísimo menos con la cobertura de la canasta de necesidades básicas. Ahora, nosotros seguimos inercialmente suponiendo que eso es un sistema previsional. No hay en ninguna parte del mundo 5 millones de personas que tengan la misma historia laboral para cobrar lo mismo. Total. Entonces, a lo que estamos asistiendo, a esta emergencia, a esta crisis humanitaria, hay que dar respuestas muy fuertes. Ay, yo no puedo explicarte la cantidad de mensajes que tengo. Ya voy a la pausa, lo prometo. Sí. Los medicamentos para los jubilados son gratis, me dice Mirta Diana Yusid. Mirá, no mientan, estoy preguntando. No estoy... Hay descuentos del 100%, hay oncológicos que son al 100%, se redujeron descuentos en este periodo. Y voy a hablar de medicamentos un segundo antes de la pauta. Sí, por supuesto que sí. En Argentina, como hablábamos de la pandemia, no tenemos sistema de salud. El sistema de salud estaba con problemas estructurales pre-pandemia y hoy se estresó totalmente. Entonces, lo que tenemos es atención a la enfermedad. Un sistema de salud es otra cosa. Sí. Y la enfermedad para un gran sector es un buen negocio. La industria del medicamento. Y la industria del medicamento es la que fija las pautas y la que lamentablemente en Latinoamérica financia las campañas políticas electorales. Está clarísimo. Entonces, se entendió. Los americanos dicen, el que paga la cena elige el menú, ¿no? Bueno, hay cantidad de mensajes. ¿Cómo hace la gente para encontrarte si quiere comunicarse con Estamos vos? en Avenida Belgrano 673, que es la Defensoría del Pueblo, 4338-4900 es el teléfono, tercera edad @defensoría.org.ar y semino con S, @defensoría.org.ar son las direcciones de correo y de la Sociedad Iberoamericana con la palabra Gerontovida.